puede definirse también como la demanda de un bien o servicio por cierto grupo de compradores potenciales. Por ejemplo, hay mercado para los productos provenientes del petróleo. Estas definiciones no son, claro que no son suficientes o al menos no son muy precisas para que no sean de utilidad aquí. Para propósitos del marketing definimos el mercado para eso del marketing como las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y deseos de gastarlo. De tal manera, al hacer el marketing de cualquier bien o servicio determinado, se tiene que considerar tres factores específicos. Personas y organizaciones con necesidades, por una parte, su poder de compra, por otra parte, y su comportamiento de compra como tercer elemento. Cuando consideramos las necesidades, lo hacemos desde la perspectiva de la definición generalmente de diccionario de la necesidad como falta de algo que se requiere, se desea o es algo útil para la persona. No limitamos las necesidades a los requerimientos fisiológicos del alimento, vestido y refugio esenciales para sobrevivir. Debemos recordar que ahora hay una mezcla muy sutil, hay una diferencia muy sutil entre deseo y necesidad. Luego estaríamos hablando de los proveedores. Acá acabamos de hablar del mercado, acá estaría el mercado. Ahora estaríamos hablando de proveedores. Enseguida vamos a hablar esto de intermediarios, esto, que sería intermediarios del marketing, como tercer aspecto del microambiente externo. Entonces, esto de los proveedores, por ejemplo, una empresa no puede vender un producto si no lo fabrica o lo compra. Es por eso que las personas o empresas que proveen los bienes o servicios requeridos por un productor para fabricar lo que vende son fundamentales para el éxito del marketing. De igual manera, lo que son las compañías que proveen la mercancía y que una mayoría o un detallista revenden, eso estaríamos hablando como proveedores. Y por eso consideramos a los proveedores de una empresa parte vital de su ambiente de marketing. Los ejecutivos de marketing no suelen ocuparse lo suficiente de la parte del suministro del marketing propiamente. Sin embargo, cuando hay escasez, reconocen la necesidad de tener relaciones de cooperación con los proveedores. Es más, con el aumento de las ventas en línea, las compañías de Internet están prestando mucha más atención a las fuentes de suministro, así como a los métodos por los cuales se procesarían los pedidos y se les entregaría la mercancía a los compradores. Luego de los proveedores, luego hablamos de estos intermediarios. Acá estaría intermediarios del marketing. Estos que serían las organizaciones de negocios independientes que ayudan directamente en el flujo de bienes y servicios entre una organización de marketing y sus mercados. O sea, es un intermediario como tal. Hay dos tipos de intermediarios, las empresas que llamamos intermediarios, o sea, mayoristas y minoristas. Y también estaremos hablando de las diversas organizaciones que facilitan, que proveen servicios como la transportación, el almacenamiento y el financiamiento necesario para completar el intercambio entre compradores y vendedores. Estos intermediarios operan entre una empresa y sus mercados y entre la misma y sus proveedores. Por eso son parte de los llamados canales de distribución. En algunos casos pueden ser más eficientes para una empresa no recurrir a los intermediarios de marketing. El productor puede tratar directamente con sus proveedores o venderles directamente a sus clientes y hacer sus propios envíos, financiamientos y así cosas por el estilo. No obstante, los intermediarios de marketing son especiales o serían mucho más especialistas todavía en sus respectivos campos. A menudo hacen mejor trabajo y el costo es menor de lo que la propia organización de marketing puede hacer por sí sola. De manera colectiva, la compañía
sus proveedores y sus intermediarios forman una cadena de valor. Esto es todas estas empresas que llevan a cabo actividades para añadir valor al producto que con el tiempo compra un individuo o una organización. Es relativamente fácil entender el valor agregado por un fabricante cuando éste combina diversos materiales para dar forma a un producto determinado. Recordemos que, por ejemplo, si con un intermediario, aquí en Latinoamérica, la empresa que fabrica puede ir en sus propios automóviles a las tiendas de barrio o micromercados, dejar el producto y los micromercados lo venden al consumidor final. Entonces ahí sería un intermediario. Lógicamente que el precio que se le da a ese intermediario, a esa tienda de barrio o a ese micromercado o supermercado, entonces es mucho menor. O pueden darse el lujo la empresa directamente que fabrica el producto, vender online y mediante empresas de delivery directamente que lo vayan a entregar hasta su domicilio dicho producto. Entonces ahí estaría los intermediarios. Luego, después de ver esto de macroinfluencias y microambiente externo, que también son una especie de macroinfluencias relativamente modificables o relativamente manipulables para nosotros, hablaríamos de un ambiente interno de la organización, empresa o fábrica de lo que estaríamos hablando. Aquí estaríamos viendo que ciertas fuerzas internas que son controladas por la administración moldean también el esfuerzo del marketing de una organización. Entonces, esto ya son mucho más manejables para las empresas de marketing, por lo tanto los esfuerzos van dirigidos más que al aspecto externo, iría dirigido al aspecto interno. Por ejemplo, acá estaremos hablando de los recursos financieros que disponen, cuánto se va a invertir en publicidad, en marketing, si vamos a hacer nosotros el papel de intermediarios, todo eso, los recursos humanos que se va a necesitar, cuánto personal requieren para las campañas, al igual que la imagen de la compañía, si está bien posicionado o no, necesita más refuerzo, manejo de redes sociales. Luego también para la investigación y desarrollo, si se está haciendo correctamente la investigación para mejorar el producto o servicio. No olvidemos que actualmente está enfocado mucho en el cliente, en las necesidades de los clientes. Así que si esa investigación y desarrollo está yendo de manera correcta para nuevos productos o servicios. También la ubicación donde las personas van a poder adquirir el producto generalmente se hace online en la actualidad, pero también hay ubicaciones físicas. También las instalaciones de producción, donde es más conveniente, donde es más reducido de impuestos, donde es más accesible a los servicios básicos como agua, electricidad, internet, hay todo eso. Entonces, todos estos aspectos pueden ser controlados internamente por la empresa. Muy bien. Entonces, en todo esto de lo que nosotros estamos hablando, sería el ambiente dinámico del marketing. En las actividades del marketing de una organización influyen todas estas fuerzas ambientales. Algunas son externas a la empresa, como hemos indicado, que pueden ser no controlables por la organización. Otras fuerzas están dentro de nuestra empresa, dentro de la empresa, en generalmente que sí son controlables por la misma. Así que el marketing exitoso requiere que la empresa desarrolle e implemente programas de marketing que tomen en cuenta estos entornos. Para empezar, la administración debe establecer un sistema de vigilancia ambiental, el proceso de recopilación y evaluación información ambiental de todos estos aspectos que hemos considerado. No estamos hablando de ecosistema, no estamos hablando de lo que sería la naturaleza, o sea, de fauna y flora, ¿no? Luego hemos tomado en cuenta 6 variables amplias que constituyen el ambiente externo. Acá, estos de aquí, que en general no pueden ser controladas por la organización. Los factores demográficos, por ejemplo, son una de las influencias macro muy relevantes que tomamos en consideración. Otra de las cosas serían las condiciones económicas como el ciclo de negocio, la inflación y las tasas de interés.
También la gerencia debe estar consciente de los diversos tipos de competencia y de la estructura competitiva en la que opera la empresa. Las fuerzas sociales también hemos mencionado y culturales como cambios en los estilos de vida, valores y creencias deben tomarse en cuenta conforme se desarrollan los programas de marketing. Igualmente hemos mencionado las tendencias socioculturales, y todos esos movimientos ecologistas, cambios de género, el mayor valor del tiempo y el énfasis agregado a la condición física y salud de las personas. También hemos visto estos aspectos internos, los cuales son sumamente relevantes y manipulables por la empresa para mejorar las condiciones en cuanto al mismo. Entonces, para el marketing es sumamente importante tener un control mucho más riguroso de estos aspectos internos de la organización. Muy bien, hasta esta parte, el ambiente dinámico del marketing. Vamos a ver enseguida los mercados globales. En cuanto a los mercados globales, por ejemplo, esto no es algo nuevo, pues el comercio internacional es un fenómeno que ya viene desde hace mucho tiempo atrás. Hay pruebas de que fue parte importante, por ejemplo, en la vida de muchas civilizaciones antiguas, incluida en Italia, en lo que sería la etrusca, e incluso Egipto, China. Pues las razones económicas del comercio internacional son básicamente el hecho de que podemos acceder a productos que no están disponibles de otra forma o en nuestro mercado local. Pues un gran número de bienes, incluyendo muchos comestibles, especias y hasta tipo de maderas, por ejemplo, se obtienen solo en ciertas partes del mundo. Sin el comercio exterior, los consumidores de otras regiones no podrían adquirir a estos productos. Por ejemplo, tranquilamente podríamos darnos cuenta que si un iPhone queremos adquirirlo en productos, ese tipo de producto, por ejemplo, no lo fabrican en los países de Latinoamérica, entonces tendríamos que importarlo forzosamente. Otra de las cosas sería de esto del comercio internacional. Existe una ventaja comparativa, pues algunos países cuentan con recursos naturales o humanos únicos que les dan una ventaja cuando se trata de elaborar ciertos productos. Este factor, por ejemplo, explica el predominio de Sudáfrica en diamantes y la capacidad de ciertos países asiáticos y centroamericanos en desarrollo con baja tasa salarial para competir con éxito en productos ensamblados a mano. Un país maximiza su prosperidad económica especializándose en una ventaja comparativa y haciendo comercio con otros países. Es por eso que terciarizan muchos de los servicios, especialmente en cuanto a computación, por ejemplo. Ciertos países contratan online a otros profesionales de otros países que sus salarios estarían relacionados con ese país propiamente y no con el país de origen de la empresa. Entonces se ahorran muchísimo dinero al respecto. El comercio internacional también conlleva implicaciones políticas y sociales. De hecho, los historiadores otorgan al comercio a gran parte del crédito de la paz y el bienestar que existió durante siglos en el extenso imperio romano. En el mundo actual, por ejemplo, las interacciones promovida por el comercio reduce las barreras y prejuicios sociales e incrementa la tolerancia increíblemente. Actualmente con esto de la globalización, el internet, las redes sociales, todo eso, existe un grado de control mundial social respecto a lo que se considera políticamente correcto. Entonces, gracias al comercio ya no se a este comercio internacional que está muy fluido en la actualidad, realmente como nunca antes en la historia, gracias al Internet. Entonces ya no existe ese grado de intolerancia hacia otras razas, hacia otros géneros, hacia otras personas, grupos sociales, etnias, nada de eso. Entonces, cualquier persona puede adquirir un producto sin importar su estatus, pero tienen que tener en cuenta los propios países, la influencia o la manera en cómo influye el comercio internacional en sus comercios locales, en sus comercios de sus países. Por eso existen varios factores que podrían afectar esta balanza comercial de un país, como la preferencia del consumidor.
pues los consumidores han llegado a conocer y comprar muchos productos incorporados. También está influyendo la tecnología, pues la brecha tecnológica entre Estados Unidos y otros países industriales importantes se hace cada vez más angosta y ha desaparecido por completo, así que este país no disfruta ya de la misma ventaja tecnológica como en otros tiempos, pues actualmente algún producto que lanzan en Estados Unidos, pues a la semana ya lo podríamos tener tranquilamente en países incluso con muy pocos ingresos. Otro de los elementos, aparte de las preferencias del consumidor y la tecnología, otro de los elementos influyentes estaría las barreras comerciales, pues algunos países tienen barreras que limitan mucho o prohíben por completo la importación de productos que pudieran competir con su producción nacional. Esto estaríamos hablando más en el rubro del comercio como en la industria alimentaria. Entonces, para que no sea desleal la competencia, pues forzosamente equilibran eso de las barreras comerciales, pues que alguien que fabrica, hagamos cuenta, ropa a nivel nacional, las materias primas que utiliza, mano de obra, todo ello lo hacen a veces de manera casi artesanal. Entonces, un jean que estaría vendiendo, hagamos cuenta, a $100, pues pueden traer en grandes cantidades producidos en cadena desde China. Actualmente el comercio chino ya se ha integrado a todos los países del mundo. Entonces, pues tranquilamente traerían una gran cantidad de jeans de China y podría competir con ese comercio local, y en lugar de vender a $100, pues se podrían dar el lujo de vender a $10. Así que la competencia sería muy desleal, porque los productos en China, por ejemplo, en grandes cantidades lo pueden fabricar totalmente industrial, y muchos de los países latinoamericanos lo están fabricando de manera semi artesanal, o sea, claro que tienen maquinarias y todo lo demás para la fabricación, pero no lo hacen en grandes cantidades. Entonces, existen esas barreras comerciales que generalmente es reguladas. También las industrias subsidiadas, por ejemplo, en algunos gobiernos extranjeros ayudan a su comercio de exportación más que Estados Unidos. Estos subsidios a menudo habilitan a los productores para que vendan sus artículos en mercados extranjeros a precios más bajos de los que los productores nacionales lo hacen. Eso es importante. Por ejemplo, hay muchos productos alimentarios que tienen exceso de producción nacional, así que en algún momento el Estado proporciona la capacidad de exportación de sus productos siempre y cuando estén abasteciendo el país, y luego ya se dan el lujo de exportar, así que los aranceles les reducen lo mínimo posible, hacen lugares, caminos, espacios aéreos, hacen puertos para barcos y todo eso, para que lleven los contenedores. O sea, les dan un montón de facilidades para la exportación. También tendríamos la estructura fiscal. Algunos países obtienen un ingreso considerable de los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado, que es muy común en los países, que a menudo son reembolsados cuando se exportan los productos. Como resultado, las empresas en estos países tienen un incentivo más para buscar mercados en el extranjero. Similarmente, existe la capacidad de marketing relativas. Esto es que las empresas de todo el mundo han reducido la brecha entre sus habilidades de marketing y las de las naciones más desarrolladas. Gracias a la informática, gracias al Internet actual, al manejo de información casi instantánea a nivel mundial, fácilmente las campañas publicitarias que están desarrollando ciertas empresas gigantes internacionales inmediatamente pueden ser totalmente replicadas por empresas pequeñas, medianas y también grandes de otros países totalmente ajenos a esos. Así que no es de extrañar que las mismas campañas, las mismas metodologías que están funcionando en empresas grandes también puedan ser utilizadas por otras empresas locales.
En estos últimos tiempos, muchas empresas han optado por el comercio internacional, aunque generalmente hacían solamente comercio nacional, pero lo han visto mucho más atractivo porque pueden generar muchas más ventas. Entonces, una empresa transpone su mercado nacional y sale al comercio internacional por algunas razones, por ejemplo, la demanda potencial en los mercados extranjeros. Hay una alta demanda de una gran variedad de productos en todas partes del mundo. Entre las naciones en desarrollo, al igual que en las desarrolladas, existe una demanda de productos de negocios tales como máquinas, herramientas, equipos de construcción, computadoras. Por lo tanto, es frecuente que las empresas aprovechen la ventaja de sus técnicas especializadas en la fabricación y o la distribución en regiones nuevas. Así les parece bastante atractivo ofrecer productos que otros países no lo tienen. También estaremos hablando de una saturación del mercado interno, por eso a veces se ven forzados a exportar. Las compañías, incluso las que no tienen experiencia internacional, miran a los mercados extranjeros cuando los nacionales alcanzan niveles estables. A veces es un poco difícil la competencia nacional, pero es mucho más atractivo la competencia internacional porque siempre hay espacios donde podríamos llevar nuestros productos o servicios. También tendríamos en consideración como un punto o una razón por la que optan por el comercio internacional, que sería las expectativas del cliente. Con frecuencia una empresa sigue a sus clientes nacionales al exterior. Por ejemplo, varios bancos estadounidenses creen necesario establecer sucursales en otros países debido a que sus clientes hacen negocios internacionales. Por eso existe esa metodología que utiliza Visa o Mastercard, en lo cual hacen tratos con otras empresas nacionales y pueden inmediatamente hacer intercambio de dinero sin muchos problemas. Al respecto, también, por ejemplo, lo que sería muchas empresas online están optando por formas de pago que serían internacionales, también ya no se están abocando exclusivamente a un mercado local. Así que los clientes esperan poder acceder a cualquiera de esos servicios. Actualmente, para los pagos internacionales, por ejemplo, o hasta hace poco había muchas limitaciones de los países. Todos los países están regulando esa metodología. Por ejemplo, en cuanto al Bitcoin y eso todavía no existe consenso, pero otras formas como PayPal es bastante común y ya actualmente está regulado por la banca nacional en la mayoría de los países. Entonces, se tiene que tomar en consideración todo eso al momento de querer uno exportar. Respecto al marketing, las empresas que han logrado mucho éxito en el marketing interno no tienen la seguridad de que repitan esa misma hazaña en los mercados extranjeros. El buen desempeño en ultramar se basa principalmente en entender el ambiente del mercado extranjero y en determinar con precisión qué prácticas de la administración de su país de origen y qué elementos de la mezcla de marketing se deben transferir directamente a los mercados extranjeros, cuáles deben modificarse y cuáles nunca deben usarse. O sea, es la estrategia global sería aquella en la que se emplea esencialmente el mismo programa de marketing en todo el mundo. La estrategia global es una situación ideal porque es muy eficiente en costo. O sea, que algo que nos ha funcionado podríamos tratar de adaptarle y también tomando en cuenta el contexto en el cual nosotros vamos a vender. La segmentación en redes sociales nos ayuda muchísimo a saber a qué población vamos a ir dirigido, a cuánto va a ser la inversión, en qué regiones se tiene mucho más alcance y todo eso. Entonces la información, gracias a la información podríamos tomar mejores decisiones en el mercado internacional. En todo el mundo, la demanda de mercado la determina la cantidad de personas, la capacidad para comprar y el comportamiento de compra. Asimismo, los deseos y las necesidades del ser humano tienen semejanza universal. Las personas necesitan, por ejemplo, alimento, vestido y techo. Busca una mejor calidad de vida en términos de cargas de trabajo más ligero,
también más tiempo para el ocio y reconocimiento, y al igual que la aceptación social. Pero más o menos en este punto parecen terminar las semejanzas entre los mercados extranjeros y nacionales y tienen que considerar las diferencias en cultura, ambiente económico y fuerzas políticas y jurídicas. Todo aquello que anteriormente ya hemos hablado del aspecto que influye en el mercado extranjero. Con todo esto, pues cabe aclarar que las naciones alimentan al comercio internacional por razones económicas, sociales y políticas. En particular, proporciona el acceso a bienes que en otra suerte serían casi inasequibles y por la ventaja comparativa maximiza el potencial económico de un país. Las empresas participan en el marketing internacional por la demanda que se genera más allá de las fronteras, al igual que la saturación de los mercados internos y para servir a las necesidades internacionales de sus clientes propiamente nacionales. Muchas compañías en Estados Unidos y en el extranjero obtienen una considerable porción de sus ventas y ganancias totales de sus operaciones del marketing internacional. Si bien el comercio internacional puede contribuir al crecimiento de la economía de una nación, todo país tiene que estar atento a la relación entre exportación e importación. Por ejemplo, para Estados Unidos, los excedentes comerciales son necesarios para compensar el déficit en otras categorías de la balanza de pagos. En años recientes, la balanza comercial estadounidense se ha visto afectada adversamente por las preferencias de los consumidores de los productos importados, las barreras de entrada y otras políticas de los gobiernos extranjeros, así como por las crecientes capacidades tecnológicas y de marketing de otros países. Así que existe muy poca diferencia, o al menos muy sutil la diferencia, entre lo que hace marketing nacional e internacional. En términos de la estructura organizacional, la forma más sencilla de operar en mercados extranjeros es exportar. Esto puede hacerse directamente a los consumidores por la vía de Internet o de los intermediarios que se especializan en el comercio exterior. Otro método de exportar por medio de las sucursales de venta de la compañía ubicada en países extranjeros. También tendríamos otros enfoques de mayor participación que serían las contrataciones, la participación de una empresa de riesgo compartido o la formación de una subsidiaria de propiedad total. La estructura organizacional de desarrollo más completa para el marketing internacional es la corporación multinacional. No olvidemos que en estos últimos años, por ejemplo, la fabricación del iPhone ha sido en gran parte en China y también en India porque la mano de obra es bastante económica y los materiales son más asequibles en esos lugares. La materia prima para fabricación, luego ya lo pueden llevar a Estados Unidos y desde ahí ya repartirlo, distribuirlo a los vendedores mayoristas o minoristas. El macroambiente entonces que enfrenta un mercadólogo internacional en diversos países determina si lo apropiado es una estrategia global, regional o local, o sea, internacional, nacional o en su propia región. La diferencia en el ambiente social y cultural se refleja en los valores familiares, las costumbres, la educación y el idioma. Las condiciones económicas cruciales incluyen la infraestructura en un mercado y la etapa de desarrollo económico de un país. Las fuerzas políticas y legales exclusivas del marketing internacional son las barreras comerciales y los acuerdos comerciales internacionales. Organismos como la Organización Mundial del Comercio, así como los acuerdos de comercio de las alianzas económicas en Europa, al igual que en Norteamérica el TLC y en Sudamérica la existencia que había del Mercosur y en otras partes del mundo tienen implicaciones tanto para los países miembros como para los que no lo son. Claro que estamos hablando de elementos o categorías muy bien seleccionadas para saber cómo se va a exportar. Otras categorías menores, por ejemplo, no existe tanta regulación para la exportación o importación. A menudo operar en un mercado extranjero exige acomodarse a condiciones únicas.
Destacan entre ellas el dumping, el tipo de cambio de divisas, el trueque, índices diferenciales de precios, mercados grises, cárteles y sobornos. También eso es una realidad. Para llevar a cabo un programa de marketing internacional, un problema fundamental es el de determinar qué tan global o estandarizado puede ser ese marketing que planeamos desarrollar. Esto se dificulta por el hecho de que los datos de mercado pueden ser menos abundantes en muchas partes del orbe y de que a veces es muy difícil ejecutar la investigación de marketing. En algunos casos, cada uno de los elementos de la mezcla del marketing, como producto, precio, distribución y promoción, requiere modificación o adaptación. Pero gracias al Internet, gracias a la informática, en estos últimos años se ha visto increíblemente la capacidad que podríamos tener a acceder a estudios de mercado internacional de manera casi instantánea, pero tendríamos que ver según el rubro en el cual uno estaría emprendiendo o uno estaría inmerso. Entonces, como observamos, como hemos analizado, en los mercados globales es sumamente importante tomar en cuenta todos esos puntos que hemos analizado propiamente. Vamos a ver ahora eso del mercado y su comportamiento. Hemos dicho que tendríamos que centrarnos en el mercado propiamente para satisfacer determinadas necesidades. Por lo tanto, hablaríamos de los mercados de consumo. En esto principalmente nos interesa la toma de decisiones del consumidor. Entonces vamos a basar acá. Pero ¿por qué es difícil? ¿Por qué es difícil el marketing de consumo? Hemos descrito ya solo una razón, o sea, la mezcla de la gente que compone el mercado está cambiando constantemente. No solo es difícil prever qué programa de marketing funcionará, sino que lo que dio resultado ayer tal vez no funcione ahora o mañana. Otro desafío es el de entender cómo se toma la decisión en cuanto al consumo, cómo es la decisión del consumidor. Para lidiar con el ambiente de marketing y hacer compras, los consumidores generalmente entran en un proceso de decisión. Una forma de examinar ese proceso es verlo como la resolución de problemas. Cuando se enfrenta a un problema que puede resolver mediante una compra, el consumidor pasa por una serie de etapas lógicas para llegar a esa decisión. Entonces, por ejemplo, si dicen estoy aburrido, ese es el problema. Entonces, la solución es cómo satisfago mi necesidad de entretenimiento. Entonces, en este cuadro, por ejemplo, estaremos hablando de un proceso de decisión de compra. Estaríamos en primer momento tomando en cuenta el reconocimiento de la necesidad. Todo mundo tiene necesidades y deseos insatisfechos que crean incomodidad. Algunas necesidades pueden satisfacerse adquiriendo y consumiendo bienes y servicios. De este modo, el proceso de decidir qué comprar se inicia con una necesidad que puede satisfacerse por medio del consumo y se vuelve generalmente un impulso, una motivación muy fuerte para que la persona tome la decisión de compra. Este reconocimiento de la necesidad puede surgir internamente o la necesidad puede estar adormecida hasta que un estímulo externo lo despierta, como un anuncio o la vista de un producto. El agotamiento de un producto o en la insatisfacción, por ejemplo, con el producto que usa actualmente puede desencadenar también el proceso de decisión. No obstante, volverse consciente de la necesidad no es suficiente para generar la compra. Como consumidores tenemos muchas necesidades y deseos, pero cantidades finitas de tiempo y dinero, eso es lo que tendríamos. Por esta razón también hay competencia entre nuestras necesidades, cuáles son las prioritarias y cuáles son las secundarias o terciarias que pueden esperar. Luego tendríamos el hecho que para que se desarrolle la compra, identificar alternativas, porque existen, hemos dicho ahora, una determinada carencia o unas prioridades al respecto. Pues una vez que se ha reconocido una necesidad, el consumidor tiene que identificar las alternativas capaces de satisfacerlas.
Lo común es que se identifiquen primero los productos alternativos y luego las marcas alternativas. La identificación de producto y marca pueden abarcar desde un simple recorrido de recuerdos, de experiencias, hasta una amplia búsqueda externa. En la búsqueda de las alternativas influirían, por ejemplo, la cantidad de información que el consumidor tenga ya de experiencias o de otras fuentes. Actualmente en Internet tenemos una cantidad increíble de reviews, de unboxings de productos, al igual que las experiencias de los servicios. Entonces, eso ayuda en la toma de decisiones. También otra de las cosas que influyen para la identificación de alternativas es la confianza del consumidor en esta información, si es fidedigna o no. Y también el valor esperado de la información adicional, o dicho de otro modo, que otra información se considera que vale la pena adquirirla o no. Así que siempre están actualizados antes de tomar la decisión. Luego tendríamos, aparte de la identificación de alternativas, evaluación de alternativas. Entonces, cuando se han identificado algunas alternativas satisfactorias, el consumidor debe evaluarlas antes de tomar una decisión. La evaluación puede implicar un solo criterio o varios con los cuales se comparan las alternativas. Por ejemplo, si nosotros podríamos elegir un platillo congelado solo por el precio, o sea, comida congelada solo por el precio, y el sabor o la facilidad de preparación que representa. Entonces tendremos muchas cosas en considerar. Cuando intervienen múltiples criterios es común que no tengamos igual preponderancia. El tiempo de preparación, digamos, podría ser más importante a veces que el precio. Eso de Maruchan, por ejemplo, es bastante famoso, esa preparación instantánea que ya está precocido todo. Ustedes pueden preparar su propia comida instantánea en cuestión de minutos. Entonces, otros pueden tomar en cuenta la salud, ver si es o no saludable eso, o pueden tomar en consideración el sabor, ya que viene una gran cantidad de sabores al respecto. Entonces, depende mucho, eso se tiene que evaluar todas esas alternativas. Como la experiencia es a menudo limitada o ex contemporánea, en este caso extemporánea, y la información de fuentes como la publicidad o las amistades pueden ser tendenciosas. Las evaluaciones pueden ser incorrectas desde el punto de vista de los hechos, porque otras personas son los que nos están diciendo cómo se siente con ese producto o con ese servicio, pero olvidemos, en este caso, olvidamos el hecho de que toda experiencia siempre es subjetiva, ¿no? Es decir, que el consumidor puede creer que el precio de la marca A es mucho más caro que el de la marca B, cuando en realidad es lo contrario. Por eso necesitamos información. Los mercadólogos observan a los consumidores para determinar qué criterios de elección siguen, para así identificar cualquier cambio que pueda producirse en sus criterios o prioridades para corregir cualquier percepción errónea desfavorable de un producto o servicio. Entonces la información acá es sumamente importante en la evaluación de alternativas. Otra de las cosas sería la decisión de compra y otras afines. Después de buscar y evaluar, el consumidor tiene que decidir si efectivamente va a comprar. De tal suerte, el primer resultado es la decisión de comprar o no la alternativa evaluada como la más deseable. Si la decisión es comprar, hay que tomar una serie de decisiones afines relacionadas con las características del producto, dónde comprarlos y cuánto y qué cantidad y cuándo hacer la transacción real, como también tomar la posesión y recibir la entrega, también el método de pago y otras cuestiones. Así que la decisión de hacer una compra es en realidad el comienzo de una serie enteramente nueva de decisiones que pueden consumir tanto tiempo y ser tan difíciles como la inicial. Pero gracias al Internet se está facilitando muchísimo esta decisión de compra y todas las decisiones colaterales, por ejemplo, las plataformas más comunes de compra lo toman en consideración como Amazon o Best Buy
otras empresas internacionales. Ahí pueden hacer la comparación de precios, la demostración, pueden buscar en internet, en este caso en YouTube o en otras fuentes para ver si funciona o no funciona. Y así se les es mucho más fácil en la actualidad tomar estas decisiones gracias a la facilidad de la tecnología. Pero los mercadólogos que están alerta reconocen que el resultado de estas decisiones adicionales afecta la satisfacción, así que buscan formas de ayudar a los consumidores a tomarlas con mayor eficiencia posible. Por ejemplo, las concesionarias de autos han acelerado la aprobación de créditos, afinando así el proceso de rastrear el automóvil que cumpla con las especificaciones exactas del comprador